Porque hace poquitas jornadas el gobierno nacional anunció un récord de inadmisiones y expulsiones de extranjeros en los últimos 2 meses, tras reforzar controles en aeropuertos, en puertos y en pasos fronterizos. No nos tenemos que olvidar que nuestra provincia es fronteriza y que además allá por mayo del 2025 se anunciaba una reforma migratoria en Argentina con controles endurecidos, con deportaciones a extranjeros, con aranceles hospitalarios, como también estas restricciones a la ciudadanía. Nosotros queremos desmenuzar un poquito más y aclarar, porque hay desinformación también que va rondando en las redes sociales que lo único que hacen es abrir más la controversia. Importante tener cada uno de los detalles. Por esa misma razón, ya lo tenemos en línea al director de Migraciones en Jujuy. Hablamos de Roque Pereira, quien lo saluda y le doy la bienvenida en el Minuto a Minuto. Carla Alfonso te saluda. Roque, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancamos este día jueves? ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Antes que nada, muchísimas gracias por el llamado y la posibilidad de transmitir, ¿no?, algunas consideraciones respecto a lo que presentaste recién hacia el público en general. Exactamente, hablamos de una provincia de Jujuy con frontera, tenemos el paso de Jama, tenemos también lo que es el paso de Villazón y que conecta, ¿no?, con La Quiaca, pero como autoridad competente y que tiene todas las herramientas como para ir respondiendo cada uno de los detalles, contanos de qué se trata justamente estos anuncios que a nivel nacional hablan de un récord de inadmisión y cómo repercute en la provincia de Jujuy. Bien, sí, justamente ayer se hizo una publicación oficial desde la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad, donde se oficializan justamente sumas que tienen que ver con la cantidad de procedimientos y deportaciones que se han llevado a cabo durante el inicio de la gestión el año pasado. Y en eso, justamente, como vos bien decías, Jujuy está incluido porque Jujuy es una de las provincias que tiene amplia frontera, no solo con el vecino país de Bolivia, sino con Chile, a través de los pasos de La Quiaca y del paso de Jama. Y para nuestro beneplácito, lógicamente, Jujuy, que por un largo tiempo ha estado de alguna manera un poco dormida en todo lo que ha sido esta actividad, Jujuy está entre las 5 primeras provincias a nivel país por la cantidad de procedimientos y la cantidad de irregularidades captadas y deportaciones que se han llevado a cabo. Por ejemplo, en el caso de Jujuy se han llevado a cabo 1.300 operativos, ¿sí? Y estos son operativos de control de permanencia. Control de permanencia es un área que está dentro de la Dirección de Migraciones que tiende justamente no solo a verificar la transitabilidad de extranjeros en las rutas de nuestras provincias o acá en comercios de nuestra ciudad, sino también verificar la permanencia y residencia de extranjeros que han iniciado trámites para residir acá, en este caso, en nuestra provincia. Entonces es un trabajo arduo, porque te imaginas que la cantidad de extranjeros que ni siquiera todavía nosotros hemos podido contabilizar es importante a los fines de poder determinar la regularidad o no de su residencia y de su transitabilidad. ¿Qué tal, Pere? ¿Cómo le va, Roque? ¿Todo bien? Hugo Krasnauroda lo saluda. Hola, Hugo, buen día, ¿cómo le va? Un gusto. Le hago una pregunta. Usted hablaba de la cantidad de operativos que se hizo en Jujuy y destacó que es una de las provincias que más operativos se realizaron. Inicialmente Carla mencionaba esto de las expulsiones del país de extranjeros, que lo mencionaba la ministra Monte Oliva. ¿Cuántas personas fueron expulsadas de la provincia de Jujuy? ¿Tiene el dato? Mire, hay que diferenciar, sí, deportaciones es un término muy específico que tiene que ver cuando ha concluido un proceso administrativo que tiende ya con la resolución de deportación o expulsión del país. Y después también tenemos aquellos actos administrativos que se hacen durante transitabilidad, que ustedes capaz que seguramente han tenido la posibilidad de ver los controles en ruta, sí, que son los infragancia, que se capta en ese mismo momento extranjeros que están transitando y que han ingresado de manera irregular. Esas personas, por ejemplo, son inmediatamente expulsadas, son inmediatamente devueltas a la frontera, ¿sí?, por el paso por el cual han ingresado. Eso es por un lado. Y por el otro lado es aquel que ha iniciado un trámite de residencia precaria provisoria
y no ha concluido su trámite. Una de las condiciones es justamente verificar la residencia. Si no se verifica que está viviendo o residiendo acá, en este caso en el país, se inicia un trámite administrativo donde se lo intima a volver a presentarse, a regularizar, y concluido ese proceso, sin que se regularice, termina con una resolución de expulsión o de deportación. Entonces tenemos que diferenciar. En el caso, nosotros ahora tenemos más de 60 expedientes con trámites justamente de verificación y en mira a este último acto resolutorio que sería la deportación. Lógico, es un proceso administrativo que no es de un día para el otro, sino que lleva un tiempo. Y después, por ejemplo, en los controles de ruta que se han hecho generalmente en diciembre, ahí en infragancia nosotros tuvimos 12 expulsiones, para que vean la importancia muchas veces de estos controles, ¿no? Bien, preguntarle también cómo han ampliado los operativos, entendiendo que no solamente se dieron en las rutas nacionales y provinciales, sino también en distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, las ferias, en donde veíamos quizás imágenes de otras provincias fronterizas, pero ¿qué es lo que implicaba el operativo dentro de lo que es el territorio provincial acá en Jujuy? Sí, por eso yo te decía al inicio que los controles son amplios, ¿no? Sí. Los controles son amplios no solo en los domicilios, sino también en los lugares de trabajo, porque un ciudadano extranjero, una persona extranjera que se presenta ante migración y manifiesta su voluntad de residir en nuestra provincia, inicia su residencia con una residencia precaria o provisoria por un determinado plazo, y eso le abre un expediente para continuar su trámite de residencia, que en definitiva llega con una eventual ciudadanía o residencia definitiva. Entonces estos controles lógicamente se hacen de manera sorpresiva, y como ustedes habrán visto, en algún momento lo hemos llevado a cabo acá en el sector de la feria de la Vieja Terminal. Semanalmente se hacen en hoteles, semanalmente se hacen en restaurantes, se ha hecho en las empresas, estas mineras que están en la localidad de Perico, donde también hay muchos ciudadanos extranjeros que están trabajando. Lo repito, a los efectos de verificar que la residencia está dentro de los cánones que la ley establece, ¿no es cierto? Bien, teniendo en cuenta que la desinformación en redes sociales es también muy amplia, cuando hablamos de los cierres de pasos fronterizos entran a relacionar justamente lo que se habla con estos operativos, que quizás están totalmente alejados de la realidad, y también es importante aclararlo. Sí, mira, y te agradezco enormemente que me dé la oportunidad de aclararlo, porque la semana pasada ha sido una desinformación total. En algunos casos yo creo que sobrepasó la desinformación, creo que ha sido meritorio de una manera muy, no sé, a ver, ¿cómo te podría decir? No se ha dicho la verdad, pero tampoco se han informado acerca de cuál es la verdad. El miércoles pasado y hasta el día lunes el paso de Jama estuvo cerrado por una decisión en principio totalmente unilateral por parte del vecino país de Chile. Esto ha generado, no te digo, no llegó a un nivel de conflicto, pero un fuerte reclamo consular a partir de la intervención no solo de la embajada, sino también de un reclamo diplomático que hizo Cancillería. Nosotros tenemos acuerdos internacionales donde, entre otras cosas, se especifica la libre transitabilidad de estos pasos internacionales. La semana pasada Chile de manera unilateral procedió al cierre de pasos argumentando cuestiones climáticas. Lógicamente gente que ya había logrado pasar, debido a esto, había cuenta que las condiciones climáticas no existían. Lo que se terminó de entender es que lo que querían en el vecino país era reparar algunos tramos de alguna ruta y tomaron el pretexto de condiciones climáticas que en definitiva no existieron. Cerraron el paso de manera unilateral. Esto generó que en Jama un montón de gente quedara varada, desprotegida. Lamentablemente Jama y tampoco Susque tiene la capacidad para contener la cantidad de gente que quedó de esa manera sin posibilidad de seguir transitando. Esto generó un fuerte reclamo por parte del embajador, por parte de Cancillería.
intervinieron autoridades desde acá, desde Jujuy. El diputado nacional Quintana hizo una presentación directa hacia el embajador de Chile, intervinieron partes políticas, intervino la provincia, y me parece que está bueno que intervenga todo el mundo en mira de proteger a nuestros ciudadanos, proteger a la gente. A tal punto que esto se revirtió, y si ustedes pueden observar, desde el lunes el Paso está trabajando regularmente, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, no ha vuelto a haber ningún tipo de cierre. La autoridad chilena que tenía a su cargo el control fronterizo de Chile ha sido reemplazada, y acá justamente con estrecha colaboración tanto de Gendarmería como del gobierno de la provincia, se ha acordado advertir justamente a los transeúntes si eventualmente el paso de Jama llegara a cerrarse de nuevo por condiciones climáticas, para evitar que lleguen hasta allá, advertirles desde acá en los controles que tenemos acá en León y Bárcena, para evitar que lleguen hasta allá y de alguna manera queden allá un poco de alguna manera varados, ¿no? Pereira, le quería consultar, teniendo en cuenta que el corte en el Paso de Jama realmente es una constante que trasciende lo que ocurrió la semana pasada, y estamos en un momento donde hay muchos jujeños que están pasando del lado de Chile, y que muchos jujeños están volviendo desde Chile para Jujuy también, y preguntarle, en materia de infraestructura, ¿se piensa hacer algo para por lo menos que la eventual espera, si se vuelve a cortar, no sea tan desagradable como es actualmente para los ciudadanos? Mira, acá se está trabajando, están trabajando organismos nacionales de cada una de las provincias, cada uno de los países, con el tema del corredor bioceánico, ¿no? Sí. Pero lamentablemente estamos lejos de contar con una infraestructura que pueda contener lo que vos justamente me estás planteando. Hoy Jama es un paso integrado, ¿sí?, argentino-chileno, justamente de control de tránsito nada más. Ahí radica migraciones, radica aduana, AFIP, control fitosanitario, gendarmería y los respectivos controles de Chile. Y un complejo habitacional que tienen justamente los distintos agentes que trabajan ahí, porque pernoctan 15 días y vuelven acá a la ciudad 15 días. Es lo que hay, lamentablemente. No, por supuesto que está en mira, está proyectado, pero bueno, hoy tenemos que ser realistas, hoy no estamos en condiciones de poder contener esa cantidad de gente. Esto ha sido inusual, lo que ha sucedido la semana pasada, porque nunca antes había acontecido. Tenemos que tener en cuenta, el camino del lado de Chile, ni más ni menos, es cruzar una cordillera. Sí. Las condiciones climáticas pueden variar en cualquier momento, y eso es cierto. Ha habido muchos accidentes, las rutas muchas veces se tapan de nieve, hay vientos muy fuertes, y eso hace necesario cerrar el paso, porque si no ponemos en peligro justamente la integridad y la vida de la gente que pueda entrar justamente y encontrarse con estas condiciones climáticas. Pero lo de la semana pasada ha sido totalmente arbitrario, unilateral, no han tenido que ver las condiciones climáticas. Se debería empezar a ver a futuro cómo se puede evitar estas aglomeraciones y la imposibilidad de contener, ¿no?, a las personas que queden varadas en el paso. Digo, a lo mejor la colocación no digo una infraestructura de mucho valor, pero no sé, baños químicos, algunos techos, quizás con una inversión no tan grande podría ayudarse bastante, ¿no? Y creo que ahí la nación tiene también un poder para poder hacerlo. Mira, evidentemente sí. Cuando yo te hablaba del corredor bioceánico, hay cuestiones administrativas, burocráticas, que de alguna manera hay que terminar y concluirlas, que tienen que ver con el traspaso de terrenos que actualmente son de la provincia a Nación, para que una vez que estén bajo la titularidad dominial de Nación, se puedan hacer las inversiones que de alguna manera están previstas y que tienen que ver justamente con esto que vos me planteás. Pero esto lleva años, ¿entendés? Lleva años. Esto es tratar de darle una dinámica en cuanto a todo lo que representa lo administrativo. Uno quisiera ir a hacer las cosas ya, pero lamentablemente está sujeto a estas reglas de juego que lamentablemente son burocráticas y que creo que por lo menos esto último está a punto de culminarse.
Bien, Roque, yo lo llevo por el lado justamente esto, ¿no? De la desinformación, de las redes sociales y cómo también empieza a crecer los distintos discursos. Preguntarle su opinión como director de Migraciones respecto a lo que muchos califican como una casa de inmigrantes, ¿no? Festejando, celebrando que la migra, lo decimos entre comillas, llega a la Argentina para poder sacar, ¿no? Y se habla más del 70% de habitantes de villas argentinas, se habla justamente de esta creciente, de alguna u otra manera, estigmatización y también racismo. Sí, a ver, esto, muy bien lo decís vos, Muy muchas bien. veces se desvirtúa el concepto en redes, ¿no? Nada más alejado de la realidad el tema de querer focalizar sobre el extranjero una condición que habitúe la expulsión o la erradicación del extranjero. Lo que nosotros procuramos es que el extranjero que decide quedarse en nuestro país lo haga en una condición de regularidad. Esta condición de regularidad ni más ni menos significa que el extranjero que decide quedarse en nuestro país se quede en nuestro país, resida en nuestro país, trabaje en nuestro país, como decía en su momento la introducción a la modificación de la ley de migraciones, que el migrante acompañe el crecimiento del país y no por el contrario sume al detrimento de la economía del país. Nuestro país tiene una larga historia construida en base al aporte de la migración. Lo que pasa es que hoy lamentablemente, y nosotros somos Jujuy es una de las fronteras más amplias, nosotros tenemos fronteras tan amplias que por ahí es difícil controlar todo esto. Entonces, nosotros lo que necesitamos es procurar que el extranjero, una vez que ha decidido radicarse, culmine el trámite de su radicación y esté de alguna manera oficializado como un ciudadano argentino. Eso no solo le va a permitir estar de manera regular en nuestro país, sino que también, eventualmente, si tiene que tener un trabajo, va a poder tener la posibilidad de trabajar y trabajar también en una condición de regularidad. Hoy muchas veces a nosotros cuando hacemos los controles migratorios, los de permanencia, hacemos en algunas fincas, por ejemplo, en el interior de la provincia, y encontramos extranjeros que están trabajando en condiciones de total irregularidad, porque justamente son extranjeros en condiciones de irregularidad, ¿me entendés? Y eso sucede en todo el país, sucede en las grandes urbes. Entonces, ¿pero por qué cree que ocurre? Lucha que tenemos hoy. Pereira, disculpe, usted hablaba de esto de que muchos están trabajando en la Argentina en condiciones de irregularidades, obviamente sin tener la ciudadanía. ¿Por qué cree que ocurre? ¿Porque es difícil conseguirla? ¿Porque les es difícil conseguir un trabajo? ¿Porque directamente no quieren ser argentinos? ¿Por qué es? Mirá, yo creo que estamos por ahí demasiado acostumbrados a transitar en un marco de irregularidad, porque si vos ves el extranjero que quiere tener una residencia y quiere llegar a concluir su trámite, no es difícil. Una vez que toma la decisión debe presentar una serie de documentaciones, migraciones, se le da un plazo para que regularice y presente otra documentación, y en la medida que se va verificando su residencia, se va verificando su domicilio que tiene que declarar, se va verificando su modo de vivir, o sea, con qué sustento, eso concluye con una residencia definitiva que lo equipara en definitiva a una regularidad que tiene cualquier ciudadano argentino, ¿me entendés? Pero lamentablemente hoy nosotros, y eso debemos reconocer, hay gente que ingresa a nuestro país, manifiesta su voluntad de residir, hace el primer trámite, una residencia provisoria, y vuelve a su país de origen. Y tener una residencia provisoria o precaria en nuestro país también le otorga determinados beneficios. Entonces, como que residen en nuestra provincia para determinados beneficios, pero después vuelven a su país. Eso es lo que nosotros queremos evitar.
¿Se entiende? Bien, Roque, también importante como para tener en cuenta porque en varias oportunidades se ha hecho la diferencia de antecedentes, de delitos, de los pedidos de captura que también se tienen en cuenta al momento de hablar de puertos, de caminos de frontera, entendiendo justamente que es un detalle no menor a tener en cuenta, porque dentro de la confusión y de meter todo dentro de la misma licuadora y a encenderla, se desconocen estos detalles. Sí, te repito, creo entender tu pregunta acerca de aquellos que se encuentran de alguna manera transitando o en un marco de haber delinquido. Si vamos por la cuestión del extranjero que ha delinquido, por eso dos cuestiones, la irregularidad en cuanto a su residencia y el aspecto de haber delinquido. El decreto que modifica la ley de migraciones procura que todo aquel extranjero que ha delinquido entre en un proceso, no solo el proceso judicial que corresponda, sino en un proceso administrativo migratorio que apenas concluya ese proceso judicial entre en un marco de deportación inmediata. Para eso nosotros acá, particularmente en Jujuy, nosotros hemos solicitado y estamos trabajando en colaboración no solo con el MPA, sino también con el Poder Judicial, en el sentido de que poder tomar conocimiento inmediatamente cuando se involucra un extranjero en algún tipo de acto delictivo. Porque te repito, no solo hay que verificar la irregularidad o no en cuanto a la residencia del extranjero, sino también el tema de que si ha delinquido y ese extranjero es condenado, inmediatamente Migraciones tiene la facultad de deportarlo. Eso sí tiene una consecuencia inmediata que es la deportación. Eso ha sido un puntal de la modificación de la ley de migratoria en cuanto a que el extranjero que delinque sea inmediatamente deportado. Bien, me parece que hemos aclarado todas las dudas. No Sí. sé si quedó algo más en el tintero, Roque, que es importante hacer hincapié. No, agradecerles a ustedes y bueno, justamente esto que vos me decías muchas veces de las redes, la mala interpretación o por ahí una interpretación que quiera torcer el concepto, ¿no? Llevar este mensaje de que lo que nosotros hacemos a través de control de permanencia, visitando las ferias, visitando hoteles, sí, es en beneficio del propio extranjero para que pueda regularizar su situación. No es que nosotros vamos con la idea fija de ir y que el extranjero sea deportado. Lo que buscamos es la regularidad. Lógicamente que si después de eso continúan con esa condición de irregularidad, bueno, la consecuencia es esa, la deportación. Nada más que eso. Y Bien. después los controles muchas veces que llevamos a cabo en ruta también tiene que ver con eso. Y muchas veces tenemos que explicar a la gente porque por ahí, como te digo, se confunde el concepto. Bueno, Y que es importante, totalmente. Roque, hacer la aclaración, así que nosotros somos los agradecidos. Van a quedar abiertos los micrófonos y las puertas de la radio para seguir dialogando porque recién estamos empezando el 2026 y los números que se manejan son justamente de los últimos 2 meses, entendiendo de que se ha fortalecido justamente los controles y que es importante, ¿no?, hacer estas debidas aclaraciones. Sí, mira, para terminar, por ejemplo, ayer recibí durante diciembre y enero quedan 4 días, por ejemplo, en La Quiaca, han transitado más de 500.000 personas. Eso te da una idea de la transitabilidad que tiene, por ejemplo, una de nuestras fronteras, que es La Quiaca. 500.000 personas diciembre, enero, tanto yendo y viniendo. Y, por ejemplo, Jama, ¿sí?, durante el mes de enero 37.000 personas han transitado. El doble de lo que habitualmente transitan por nuestros pasos. Eso de alguna manera representa un trabajo muy importante, no solo de migraciones, sino también de aduana, de ARCA, de los controles fitosanitarios, de nuestras fuerzas de seguridad, en este caso Gendarmería, Policía Federal, con lo cual estamos trabajando codo a codo, ¿no? Por suerte y gracias a Dios he entendido que este trabajo es mancomunado y eso nos permite seguir adelante.
Bien, se hablaba justamente, ¿no? Cuando en su momento, ¿no? Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de tomar el ejemplo o emular lo que es el ICE estadounidense para, de alguna u otra manera, hacer una réplica en el país, ¿no? Y que Diego Valenzuela, como titular nuevo del organismo, se iba a encargar de llevar adelante este proyecto o de subdesarrollo, si se podría decir de alguna u otra manera. ¿Esto se va a llevar adelante? Le pregunto como una consulta, ¿no?, de la audiencia. Claro. No, mira, nosotros tenemos, a lo largo de nuestro país, tenemos fronteras muy amplias, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que seguramente ustedes han estado en la Quiaca, por ejemplo. Sí. Y en la Quiaca uno podría decir, trato de hacer un control extenso a 1 kilómetro de lo que es el ingreso por el puente internacional, pero resulta que nuestra frontera tiene más de 30 kilómetros en lo que es dentro del ejido de la ciudad de La Quiaca. Es imposible. Por más que uno quisiera hacer un control específico en un lugar, sabemos que se trasladan un poquito más y vuelven a pasar. Totalmente. Es difícil, es difícil. Ahora, justo que vos me comentás, estamos con el tema de la creación, se está estructurando la creación de la Agencia Nacional de Migraciones, y justamente Valenzuela va a estar a cargo. Eso todavía no se ha terminado de estructurar, pero bueno, se entiende que esto va a ser específicamente para esa cuestión que vos me decís. Se habla también de la creación de una fuerza de seguridad propia migratoria, y bueno, entiendo yo justamente a poder reforzar estos controles en frontera. Bien. Que, bueno, bienvenido sea, ojalá se concrete pronto. Nosotros vamos a estar atentos a todas las novedades, nuevamente agradecerle por esta comunicación y vamos a estar predispuestos a volver a dialogar con usted más adelante. Cuando quieran, a disposición, yo les agradezco mucho porque esto permite de alguna manera aclarar conceptos y que la ciudadanía en general entienda de qué se tratan, por lo menos nuestras funciones específicamente, ¿no? Abrazo grande, Pereira. Muchísimas Igualmente, gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente, ahí dialogábamos con Roque Pereira, el director de Migraciones en Jujuy, para desmenuzar un poquito más, porque justamente ha habido mucha información estas últimas semanas, es más, celebraciones en parte de redes sociales como también en lo cotidiano, en la vida real, ¿no?, más allá de lo digital, de esta casa de inmigrantes. Lamentablemente hay mucha tela para cortar sobre este tema que se está dejando de lado porque, como bien lo decía él, se toma el mensaje y se lo va girando para distintos lados, quizás no con la información